Y abrimos el espacio de entrevistas. Hoy con mucho gusto recibimos al historiador, politólogo Gerardo Caetano a propósito de esta fecha, el aniversario 52 del golpe de Estado de 1973, para reflexionar a la luz de la actualidad, ¿no?, que nos deja este legado histórico del país. Primero que nada, bienvenido, un gusto. Un gusto para mí, como siempre. Bueno, en tu opinión, tu visión, qué deberíamos no dejar de recordar en la actualidad de ese 27 de junio de 1973? Que no hay ninguna causa, ninguna razón, ningún fundamento para que ningún colectivo, y menos un colectivo que forma parte del Estado, como son las Fuerzas Armadas, que tiene a su cargo nada menos que el privilegio de tener las armas de la República, no hay ninguna razón para dar un golpe de Estado, para quebrar las reglas institucionales y constitucionales. Podemos tener los problemas más graves, podemos tener las diferencias más notorias, pero todo se arregla en la plataforma democrática y en clave no violenta. Y nadie tiene derecho a quebrar las reglas constitucionales. Yo creo que lo que tenemos que recordar una y otra vez es eso, que es el núcleo más profundo del nunca más. Porque, claro, ya teníamos violencia política, terrorismo de Estado ya había, el terrorismo de Estado empezó antes que la dictadura, pero luego tuvimos la muerte, tuvimos un ajuste económico en donde hubo grandes ganadores y grandes perdedores, donde hubo una transferencia de ingresos desde los pobres a los ricos absolutamente insultante, donde hubo 300.000 compatriotas que tuvieron que irse del país por razones políticas, donde hubo, bueno, el abismo de la desaparición forzada de personas, donde hubo Operación Cóndor, donde, bueno, tantas cosas que pasaron durante la dictadura. Entonces, cuando se rompen las reglas constitucionales, todo puede ser posible. Todavía quedan muchas cuestiones para dilucidar, ¿no? Entre ellas el paradero de los detenidos desaparecidos, la búsqueda de información, ¿no?, ahondar en la memoria y sobre todo en la justicia. ¿Está blindado Uruguay en estos 40 años de democracia a que suceda algo como sucedió hace 52 años? Como demuestra la historia, nadie, ningún país está blindado a que ocurran situaciones de este tipo. Ningún país. En el Uruguay ya había golpismo. Es una patraña absoluta decir que el golpismo empezó en los 60. No. A Valle Ordóñez, el coronel Dubra lideró un complot que era un golpe de Estado. Durante buena parte de los años 30 y 40 y 50 habían corporaciones militares dentro del ejército fundamentalmente, pero también en la Armada y en la Fuerza Aérea, pero sobre todo dentro del ejército, que cultivaban doctrinas extremistas, filofascistas, filonazis, y que tenían la peregrina aspiración de dar un golpe de Estado. Eso, la documentación es muy pródiga en esos ejemplos. Además, fundamentalmente después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, a partir del año 47, bueno, como estaba ocurriendo en toda América Latina, Estados Unidos pautaba, contribuía a la organización de lo que entonces se llamó la Oficina de Inteligencia y Enlace, que era el núcleo fundador de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Allí, con cooperación norteamericana fundamentalmente, pero también con cooperación francesa, allí se enseñó a torturar. La tortura no empezó en el 1973. Ya había habido tortura. Por supuesto, ya desde el siglo XIX se torturaba a los llamados presos sociales. Pero la tortura a presos políticos también existió en la dictadura de Terra.
Pero en esa advertencia que haces de que ningún país está blindado, ¿vos ves hoy luces amarillas? Mirá, si miro al mundo, las luces que veo son rojas, son rojas. Y estos eventos no son nacionales. Estos eventos nunca hay que pensarlos en clave nacional, fronteras adentro. Son fenómenos que de alguna manera emergen, a veces como cisnes negros, como eventos imprevistos, muy difíciles de interpretar y que de pronto vienen fuera de fronteras. Las dictaduras de la seguridad nacional, la primera dictadura de la seguridad nacional fue la brasileña. La brasileña se estableció el 31 de marzo de 1964. Ya en 1965, el general Aguirre, que fue candidato presidencial del Partido Nacional en el 71 y que luego abandonaría la política y sería mentor de la dictadura, bien, había fundado la Logia Tenientes de Artigas, que era una logia dentro del ejército de filiaciones ideológicas extremistas, había nazis, había fascistas, cuyo objetivo era dar un golpe de Estado. ¿Y qué luces rojas alumbran hoy nuestra región, nuestro país? Y bien, fíjate, Chile. Las dos principales figuras políticas en cuanto a intención de voto, las dos son ultraderechistas. Kast y Evelyn Matei. Argentina. Bueno, en Argentina vivimos una situación en donde las reglas constitucionales no están operando. Brasil, el bolsonarismo no ha desaparecido. Perú, la presidenta Boluarte carece de respaldo y los últimos 5 presidentes han caído por golpes parlamentarios. Bolivia, el partido que ha sido el partido gobernante en los últimos 20 años está absolutamente partido. Vengo de Colombia, estuve la semana pasada en Colombia. Vuelve la violencia, que nunca se fue, pero vuelve ahora a atacar el centro de la política. Atentaron contra un senador precandidato presidencial. ¿Y qué catalizador habría en Uruguay para esas luces rojas? Lo que ocurre es que los catalizadores emergen. Por ejemplo, si no encontramos una solución con el narcotráfico puede ser un catalizador. Si el narcotráfico penetra en la política, bueno, como en otros países de América Latina, es un catalizador de crisis institucional. Si nosotros nos dejamos ganar por una política del agravio, de la confrontación sin negociación, por esa política de la polarización irreductible, bien, cuando queremos acordar, por suerte el Uruguay tiene sus recaudos, siempre lo decimos, el Uruguay es la última democracia de partidos en América Latina. Eso es un patrimonio que tal vez sea el principal patrimonio del Uruguay. En Uruguay las opciones extremistas a un lado o a un otro no tienen acogida. Bien, pero eso, que es un sustento fundamental de la democracia, hay que regarlo todos los días. La democracia es el régimen que no termina de construirse nunca. ¿Y cómo influye eso en esto de que nosotros siempre sentimos que acá las cosas no llegan, que acá el Uruguay está como blindado, ¿no? Que somos un ejemplo de democracia y lo seguimos hablando tan fuertemente? ¿Crees que es tan así o eso también podemos pecar a veces de no ver los propios? Siempre dicen, visto a la distancia somos una democracia perfecta, ¿no? Cuando empezamos a afinar y el foco empieza a acercarse cada vez más, empiezan a aparecer algunas cosas. Hablabas de lo fuerte de los partidos políticos, pero ¿cómo ves también la realidad esta de querer avanzar hacia una coalición, por ejemplo, o de algunos partidos emergentes, como se quiso, o por lo menos ya se instauró en nuestro país? Pocos socios ahora, pero la Libertad Avanza, por ejemplo. Dentro de la Constitución pueden ocurrir muchas cosas y está bien que ocurran. Pueden emerger nuevos partidos, pueden establecerse coaliciones de partidos, no sería la primera vez.
El Frente Amplio surgió en el año 71 como una construcción muy particular de coalición y movimiento, que luego devino en un partido de coalición, que es lo que es ahora. Pero dentro de la Constitución todo. Ahora, fuera de la Constitución nada. Yo recuerdo que el general Sereni tenía una visión, varias veces hablé con él de esto, que el ejército como institución vertical cambia rápidamente de posicionamiento, porque es una organización vertical sometida a obediencia. Y él lo recordaba diciendo que en el año 68 él estuvo, además, bueno, en buena medida la lideró, en una asamblea del centro militar que quería sacar una declaración por parte del ejército que era claramente una declaración política inconstitucional contra las guerrillas latinoamericanas y particularmente contra el Che Guevara, fallecido el 8 de octubre de 1967. Y ahí, bueno, el constitucionalismo era amplia mayoría dentro del ejército. Allí estaba Sereni, que era el jefe de la región militar número 1, que era el núcleo de poder, bueno, dando garantías de seguridad. Y rápidamente, en un contexto propicio, como era el contexto de la violencia política, bueno, pasamos a un ejército dominado, en menos de 4 años, 5 años, dominado por fuerzas golpistas. ¿El número te preocupa hoy, la cantidad de efectivos de las Fuerzas Armadas? ¿O es No. una preocupación a considerar? No, mirá, creo que es una grave irresponsabilidad plantear la eliminación de las Fuerzas Armadas, una grave irresponsabilidad. Los países, y mucho más los países en este contexto de narcotráfico, en este contexto de fronteras en entredicho, en este contexto de situaciones muy complejas, pero particularmente en este contexto de ejércitos privados, como son los ejércitos que están respaldando el narcotráfico, los países tienen que tener fuerzas armadas para cuidar su soberanía, para cuidar los bienes comunes. Lo que ocurre es que esas fuerzas armadas tienen que estar sometidas a reglas netamente democráticas. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, que la obediencia debida no puede incorporar dentro de su concepto ningún mandato de violación a los derechos humanos o de quiebra constitucional. La obediencia debida, hace 52 años, llevó a muchos militares a quebrar la Constitución y a violar flagrantemente los derechos humanos. ¿Y esa maduración se hizo en estos años? No. Es muy claro que no. Es decir, y algún atisbo de cambio en la formación de los militares terminó en ataques de los peores exrepresores. Y me hago cargo, porque yo participé en el pasado periodo en un intento que lideraba el entonces comandante en jefe Fregosi para un cambio en los programas de historia que se enseñaba a los estudiantes militares. de las Fuerzas Y ahí el núcleo eran capitanes que tenían un promedio de edad de 30 años. Bien, y yo, a quien me invitó, le dije, ¿usted conoce mis ideas? Sí, las conozco, por eso mismo lo estoy invitando. Bien, yo estoy para colaborar. Bien, fui ahí y dije esto. La obediencia debida no puede incorporar una orden de violar la Constitución o una orden de desatar terrorismo de Estado. No puede haber un ejército partidario que se meta en la política, no puede haber. Los jerarcas militares no deben hacer política, deben cumplir a rajatabla la Constitución. Hemos sabido, a confesión de parte, que quien era
hace unos años, el comandante jefe del ejército, estoy hablando de Guido Manini Ríos, a confesión de parte, lo ha dicho, construyó un partido político que luego devino en Cabildo Abierto, siendo general y siendo comandante jefe del ejército. O sea que hay un núcleo de resistencia a esos principios democráticos. Y sí, y además hay un principio de resistencia a la primacía civil, que es la clave democrática. Quien manda, quien es el comandante en jefe del ejército es el presidente de la República, no es ningún jerarca militar. Bien, todavía hoy no hemos tenido ningún respaldo para saber dónde están los restos de detenidos desaparecidos. Eso te iba a decir, porque Rantonea, desde familiares muchas veces han dicho, es la orden del presidente de la República, ¿no? Con eso debería alcanzar. Pero por supuesto, por eso yo verdaderamente cuestiono la calificación, creo que además no nos hace bien, de democracia plena. No porque sea renuente a reivindicar todos los elementos positivos que tiene la política uruguaya. Hablé de uno, pero podría hablar de otros. Pero tampoco hay que creerse una isla. Exacto. Y tampoco hay que negar cosas que ocurren. Tenemos impunidad. Tenemos impunidad. Y no solamente hace 53 años, 52 años. No, no. Hay hechos de terrorismo de Estado que se cometieron antes y que no han sido aclarados. Tenemos ejércitos privados. Tenemos la penetración del narcotráfico, que ya vemos en América Latina hasta dónde puede llegar. Tenemos situaciones en términos de la justicia que son muy problemáticas. A mí me preocupa también mucho el salario de los soldados. Por supuesto que me preocupa. Es un salario de hambre. Y me preocupa también el sistema de seguridad de los oficiales, que es un sistema de privilegio. Me preocupan las dos cosas. Bien. Eso deriva en una visión de preocupación furiosa, donde, bueno, aquí estamos al borde. No. Pero cuando vemos que en la democracia del mundo, Estados Unidos, hay un presidente que vive y actúa todos los días al margen de la Constitución. Estados Unidos hoy es un país en donde no impera la Constitución. Por supuesto, menos impera el orden internacional. En los últimos 10 días, hemos visto cómo ese orden internacional desvencijado, que ya no funcionaba, pero se quebró definitivamente. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas indica la negativa más radical para que un Estado soberano ataque a otro Estado soberano. Ya venía siendo atacado. Entonces, no somos una isla. En muchas cosas tenemos grandes fortalezas, pero una gran debilidad es creerse invencible. Y la democracia es un sistema que hay que cuidar todos los días, todos los días. Muchísimas gracias por estos minutos. Ya nos quedamos sin tiempo y tenemos que cerrar, pero también queda abierta la reflexión a la ciudadanía, ¿no? Esto a veces puede parecer un poco alejado de nuestras vidas diarias de ciudadanos comunes y corrientes, y ahí también hay que hacer un trabajo en que cada uno desde su lugar debe cuidar, y por ahí también la educación viene, ¿no? De cuidar la democracia. Ese es el núcleo del Nunca Más, la participación ciudadana para construir esa plataforma común en donde podemos pensar en las antípodas, pero siempre dentro de las reglas de la Constitución y de la ley y sin violencia.